nos presentes un poco tu libro. Me encanta, por cierto, el título, que es fantástico. Y luego si podemos, si hay preguntas sobre el libro, luego sabes que aquí estamos en una clase de historia del pensamiento económico, leyendo el libro de Rothbard y como tú eres el experto máximo, pues hay preguntas, ¿no? No, no. Experto máximo, no. Dime una cosa, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo quieres que exponga? ¿Cómo es eso? Tenemos hasta casi las 7, a lo mejor 7 menos 5, porque a las 7 empieza la clase de máster y no sé, como quieras, ¿quieres 20 minutos, Venga. 30, como quieras? Venga, perfecto. Dime cuándo quieres que empiece. Pues empieza ya, Carlos. The floor is yours. Bueno, pues, hola, ¿qué tal? Muchas gracias a mi amigo el profesor Philippe Bagus y también al señor Romero, que ha tenido la iniciativa de invitarme. En mis últimos años me han pasado unas cosas raras y es que he dejado de dar clase porque me he jubilado de catedrático y estoy dando más clases a través de estos artefactos, de los Zoom y no sé qué, ¿no? Y yo siempre digo que bendita la porque de no haber sido por esto, pues no sé cómo habríamos podido comunicarnos con paloma mensajera. Ahora, no puedo evitar tener cierta nostalgia del contacto directo con los estudiantes. Así que esta vez, aunque no es directo, sino a través de pantallas, pues esperemos que sea algo más o menos parecido. El libro que os voy a presentar hoy, que el título le divierte a Philippe, cosa que me alegro mucho porque se me ocurrió a mí, es Hacienda, somos todos cariño, y lo he hecho con María Blanco y con Luis Daniel Ávila, cosa que también me da mucha alegría hablando de ser profesor, porque son dos antiguos alumnos míos. María es alumna de licenciatura y también de doctorado, hizo la tesis conmigo, y Luis Daniel Ávila fue alumno de un curso que yo daba en la facultad y que es el origen de este libro. El curso que yo daba se llamaba La retórica de la economía. Y yo dividía el curso en dos partes. Y una parte analizábamos el lenguaje de los propios economistas para entendernos los libros de McCloskey. De McCloskey cuando era un señor, ya sabéis que ahora es una señora. Cuando era un señor, en los dos sexos, por cierto, ha hecho unos libros maravillosos. En su época de señor se dedicó bastante a trabajar en la cuestión de la retórica. Y entonces analizamos eso y veíamos pues eso, la retórica de Hayek o de Adam Smith o de Marx o lo que sea. Y la otra parte del curso era el lenguaje de la economía fuera del mundo del pensamiento económico. Pues, ¿qué hacemos? Y ¿hay alguien que está hablando? ¿Que me preguntaba algo o no? No. Vale. Sigo. Entonces, para esta segunda parte, yo les estimulaba a los alumnos a que viesen la economía donde de verdad está. Sí. Porque yo lo hablé, pero me dijo Ana, lo hablé con Ana y me dijo que no. Aquí hay alguien que está hablando. Apaga el micrófono. Vale. Yo creo que lo he apagado. Bueno, entonces os cuento. Esta segunda parte. ¿El qué? Sí. Que apagues el micrófono. A ver, ¿cómo que no? Ana habla con Joaquín. A ver, ¿quién es el que está ahí hablando? ¿Ya está? Sí, ahí lo apago. Medio segundo que suelo decir. ¿Ya lo has hecho tú, Matías? No, era el de José María. Sí, se lo has apagado, ¿verdad? No, lo apagó él, Vale, gracias. Perdona. Nada, tranquilo. Entonces sigo. Les decía en esta segunda parte que intentaran ver el lenguaje económico fuera de los economistas.
y que vieran la economía donde está, porque la economía está en todas partes. Siempre digo que la economía no es una parte del mundo, sino una forma de mirarlo. Y entonces les animaba a que encontraran la economía en el cine, en la novela, en la música, en la ópera, donde sea que esté, que está en todas partes. Y Luis Daniel Ávila, para el trabajo de esa parte del curso, me trajo un cortometraje de Walt Disney, que Walt Disney hizo en los años 40 para animar a los norteamericanos a que pagaran impuestos. Y es un corto extraordinario, lo podéis encontrar en YouTube, donde están los personajes, el Pato Donald, Mickey Mouse, animando a que la gente pague impuestos. El tema era Pay taxes to defeat the Axis. Y, y entonces yo dije, bingo, aquí tenemos una idea, aquí tenemos una idea. Y al final, con el paso de los años, se concretó en este libro. ¿Por qué? Porque si os fijáis, la hacienda pública ha sido tratada desde hace siglos. Es un gran tema económico. Desde hace siglos que se habla y se escribe y se piensa sobre los impuestos. Y sin embargo, que yo sepa, nadie lo enfocó como lo enfocamos, enfocó la hacienda pública como lo enfocamos nosotros. Y es que en lugar de explicar los números, las cifras, las estadísticas, los manuales que todos hemos estudiado de hacienda pública, intentamos ver cómo el Estado habla. Porque el Estado no solamente recauda o gasta, el Estado habla. El Estado transmite mensajes a través de consignas, campañas publicitarias, el documental de Walt Disney que me trajo Luis Daniel Ávila y muchísimos ejemplos más. Y dijimos, pues vamos a ver esto, vamos a ver cuando el Estado habla, cómo habla y qué tipo de mensajes lanza. Y entonces nos metimos y el libro trata de esto, trata de, en una serie de capítulos vamos rastreando pues docenas y docenas de mensajes y de consignas, campañas de la Hacienda. Y quizá el más famoso de España es el de Hacienda Somos Todos. Y nosotros le añadimos Hacienda Somos Todos cariño, porque tenemos que explicar un fenómeno verdaderamente extraordinario, y es que la gente acepta pagar. La gente no se rebela. Y esto es muy notable porque la revuelta fiscal es tan antigua como la fiscalidad. Desde hace siglos la gente ha protestado abiertamente contra los impuestos. En algunos casos se ha llegado al extremo de que se han creado países enteros gracias a la revuelta fiscal. Estados Unidos nace de esto, nace de una protesta fiscal. Y ahora tenemos a un Estado que ha crecido hasta extremos inéditos, y sin embargo la gente no parece protestar, no lo hace abiertamente, por supuesto que se hace ocultamente, a través del no pago de impuestos, que ha estudiado muy bien el profesor Philippe Bagus. Pero la revuelta abierta es muy poco usual, siendo así que los estados son enormes y la presión fiscal es gigantesca a todos los efectos y comparaciones históricas. Os pongo dos ejemplos que ponemos en el libro porque son muy llamativos. Uno es de Adam Smith y otro es de Hayek. Adam Smith en sus clases, que hablaba mucho de impuestos, también en La riqueza de las naciones, ahí pone en sus clases sobre jurisprudence, sobre filosofía del derecho, dice, bueno, claro, pero más como si fuera a matter of fact, ¿no? Dice, hombre, si el rey le quita al pueblo pues, la tercera parte de la cosecha, pues lógicamente el pueblo tiene todo el derecho del mundo a rebelarse y a matar al rey.
Yo digo, qué raro, Adam Smith, que era un hombre siempre tan pulcro, tan suavecito, tan así, como tan escocés y no quería molestar a nadie. Decía, oye, ir matando al rey por una presión fiscal que es sustancialmente menor que la que tenemos ahora. Y el otro es el de Hayek. Hayek en Camino de Servidumbre analiza el gasto público de la Alemania nazi. Y entonces dice, el gasto público de la Alemania nazi es más o menos la mitad de la renta nacional, dice Hayek. Y a continuación añade, claro, es que era una dictadura. Yo dije, caramba, qué interesante, ¿no? O sea que uno que nos dice que el pueblo se tiene que rebelar si la presión fiscal es más de 1/3, y el otro que nos dice que si la presión fiscal es del 50% del PIB, entonces obviamente tiene que ser una dictadura. Bueno, pues esa es la presión fiscal de las democracias avanzadas, como bien sabéis. En algunos países puede ser, en Francia puede ser un poco más alto, en Alemania quizá un poquito más bajo, en España está en torno al 40, según como la midas, en fin. Pero si vosotros cogéis un peine, digamos, entre el 30 y el 50% del PIB como presión fiscal, pues vais a tener a todos los países del mundo. Ahí están todos los países del mundo, están con un nivel de presión fiscal que según Adam Smith había que justificar el asesinato del rey y según Hayek pues era incompatible con la democracia. Bueno, pues evidentemente hay algún fallo en esas apreciaciones de estos dos grandes pensadores, y ese fallo lo interpretamos nosotros analizando el Estado democrático. Todos los estados necesitan legitimarse. Todos. Como decía, le dijo Talleyrand a Napoleón, las bayonetas sirven para muchas cosas, pero no para sentarse encima de ellas. Todo poder necesita legitimarse. Todo poder tiene una mezcla de violencia y de mentira. O sea, no puede ser solo la violencia. Tiene que ser la mentira también. Tiene que convencer a la gente. Y entonces todos los poderes se han legitimado desde la más remota antigüedad. Y los poderosos apelaban, pues eso, a Dios, a la naturaleza, al Olimpo, a la nación, la raza elegida, la clase social. La democracia no es distinta de los demás sistemas políticos en eso, porque la democracia también se legitima. La diferencia es cómo se legitima y la extraordinaria potencia que tiene su mecanismo legitimador. Y entonces, como yo suelo decir, el Estado democrático se planta delante de cada súbdito, le pone un espejo y le dice, yo soy tú. Hay que intentar entender lo que esto significa, porque esto es extraordinariamente poderoso y más poderoso que si el Estado se planta y te dice yo soy Dios. Pues claro, pues tú puedes decir, hombre, sí, serás Dios, pero igual no sé, no creo, soy ateo. ¿tá? O si dices, yo soy de la raza elegida, pues yo no soy, yo soy judío. En fin. Pero si te dice yo soy tú, esto lo que hace es desactiva la resistencia que toda persona tiene cuando son violados sus derechos. Y esto es capital, porque los impuestos son eso. Los impuestos son claramente una violación del derecho de propiedad. Y entonces la legitimación adquiere una importancia enorme y la democracia es extraordinariamente desactivadora, porque el Estado somos nosotros. Y entonces, como decía, esto tiene hondísimas raíces que no puedo explorar, pero ¿sabes? Está el positivismo, la ilustración racionalista continental, el utilitarismo, en fin. Como decía Bentham, el pueblo no puede actuar contra sí mismo. Claro, ¿cómo va a actuar el pueblo contra si el pueblo si el Estado es el pueblo? ¿Entendéis? Bueno, pues entonces exploramos eso. Exploramos la otra ficción importantísima relacionada con todo esto, que es la idea del contrato social. Si os fijáis, ahora en nuestro tiempo se está hablando todo el rato de un nuevo contrato social. ¿Ah? ¿Y eso por qué es? Porque, y esa es otra tesis del libro, hay un punto en donde el Estado puede crecer sobre la base de la redistribución, pero igual hay un umbral.
más allá del cual corre el riesgo de deslegitimarse. Si queréis, os cuento la ley fiscal. La ley fiscal de Rodríguez Brown dice que el gasto público aumenta hasta que la rentabilidad política del último euro gastado sea inferior al coste político del último euro recaudado. Y ese punto, pues debe estar en torno al 50%. ¿Por qué sabemos que está en torno al 50%? Por lo que pasó en los países nórdicos, que la presión fiscal subió hasta el 60%, 65%. Y después la bajaron. O sea que hay una especie de zona gris en donde esa legitimación corre peligro y podemos estar en esa situación ahora. Y por eso se vuelve a la idea de contrato social. ¿Por qué? Porque el contrato es la fuente básica de los derechos y obligaciones de una sociedad. Así surge el derecho, como bien sabéis, por los contratos. Y la idea mágica y profundamente perversa de Rousseau era eso, que el Estado no es una imposición, sino que es fruto de un contrato que todos firmamos. Es evidente que no es así, ¿no? No hay, como dice Antoine de José, no puede haber un contrato donde no existe la posibilidad de no firmarlo. Y entonces, eso no es un contrato. Pero la idea y la retórica de utilizar esa palabra me parece capital para explicar la evolución del Estado moderno. Bueno, entonces, trabajamos con eso, trabajamos con la idea de la totalidad. Todos tenemos que pagar, porque Hacienda somos todos. Cuanto más se extienda esta idea, más se legitima el Estado, porque si somos todos, obviamente hay que pagar, ¿no? El contrato social, ¿qué dice? Que lo aceptamos. Somos todos y lo aceptamos porque hay un contrato social. Se sigue con la idea de que lo aceptamos y además es para bien. Es que es para bien porque los estados hacen cosas buenas. Como siempre me dicen, no, porque el Estado hace sanidad y educación. Y yo digo, pero ¿usted qué pretende? ¿Que el Estado le quite a usted la mitad del Producto Bruto y se lo gaste en juergas? Hace mucho rato que habría desaparecido, porque lo habríamos tomado y lo habríamos echado a gorrazos a todos los recaudadores. El Estado precisamente se legitima mediante procesos redistributivos y mediante la idea clave de la democracia, que es que la mayoría, la regla de la mayoría es completamente capital, porque inocula la noción fundamental de la fiscalidad. Y es que podemos recibir los beneficios del gasto público y puede ser que los pague otro. Una vez que estás metido en esa dinámica, es prácticamente imposible que el Estado no crezca. Hasta ese umbral que os comentaba. Hay ese umbral que ya, si queréis en las preguntas, podemos entrar más en detalle. Pero la lógica, obviamente, es una lógica acumulativa. La gente tiende a pensar que bueno el gasto público y después, pues ya veremos. Ojalá lo puede pagar otro. En esta misma dinámica está la noción del fraude. El fraude es lo peor. O sea, para el Estado no hay nada peor que el fraude. Es la conducta, de hecho, el propio nombre indica que es una conducta disolvente. Y como nosotros explicamos en el libro, está mal planteado, porque se plantea el fraude como si fuera un robo. Y obviamente no puede ser, aunque más no sea, intuitivamente uno puede entender que una sociedad no podría funcionar con un determinado porcentaje de criminales, digamos. Es imposible que una comunidad funcione con un 20% de ladrones. O sea, es que no había manera de convivir de esa manera. Para no hablar si fueran 20% de asesinos o de violadores o lo que sea. Bueno, pues esa es la cifra del fraude fiscal. Más o menos la economía sumergida, llamada oculta, pues ha sido estimada el 20% en España, pero incluso en los ejemplares países nórdicos está en torno al 10, 12, 15%. O sea, incluso ahí es imposible pensar que el fraude fiscal es identificable al fraude en la sociedad civil, pero al Estado le interesa muchísimo aislar
y identificar al que no paga impuestos con lo peor del mundo. Bueno, pues este es nuestro libro y lo adornamos, por así decirlo. Nuestra guía son las campañas de Hacienda, que hay muchas, pero una que me divierte a mí particularmente es cómo cambió la noción de totalidad cuando la Hacienda pasó de la dictadura franquista a la democracia. Porque durante la dictadura franquista también se decía que Hacienda éramos todos. O sea, también se utilizaba eso, digo, para que veáis que tampoco hay tanta diferencia. Pero cuando empezó la democracia, cambió la consigna. Y entonces la consigna de Hacienda fue: Hacienda, ahora somos todos. ¿Está? Y la democracia. Ahora sí que somos todos. Ahora te voy a cobrar. Y la idea del Estado como una transacción, la identificación del Estado con la sociedad civil es crucial para todos estos mecanismos de los que estamos hablando. La frase más famosa a propósito de los impuestos está en la agencia tributaria norteamericana, en el Internal Revenue Service, y es una frase del juez Holmes, Oliver Wendell Holmes, que dice: los impuestos son el precio que pagamos por la civilización. Es una frase celebérrima, famosísima, ¿no? Y a nadie se le ocurrió esta cosa de sentido común, y es que los impuestos obviamente no son un precio. ¿Cómo van a ser un precio si son una obligación? Los impuestos son tan coactivos que tienen la coacción hasta en el nombre. ¿Nunca habéis observado que no se llama optativo sobre la renta? Es impuesto, no es un precio. Y después, naturalmente, no los pagamos a cambio de nada. Los pagamos porque si no vamos a la cárcel, que es un sitio francamente incómodo. Pues este tipo de mensajes y de planteamientos llaman la atención, debo decir, incluso a los catedráticos de Hacienda Pública. porque tienen la mentalidad de la vieja teoría neoclásica, son muy de Richard Musgrave, y muy lentamente ha ido entrando ahí The Public Choice, James Buchanan y compañía, y hablamos de eso también, y hablamos sobre todo de una cosa que a mí me fascinó, que es la escuela italiana. La escuela italiana de Hacienda Pública, de final del siglo XIX, principio del XX, son una gente talentosísima, en particular uno que se llama Puviani, Amilcare Puviani, autor de Teoría de la Ilusión Financiera, 1903 el tipo, 1903, y dijo: aquí la clave de todo es que el Estado te engaña. Y explica cómo. 1903, claro, con razón, Buchanan siempre decía: oiga, estos tíos son los que inventaron la public choice, no es mía, yo la tomé de aquí, de esta gente, los hacendistas italianos, los alemanes también eran buenísimos, y por supuesto los suecos, porque, ahora sí que voy a terminar, uno de los más grandes de todos los tiempos se llamó Wicksell, Knut Wicksell, y este tío se puso a pensar sobre este problema. Entonces dijo: ¿cómo hacemos para que de verdad la hacienda seamos todos? O sea, ¿cómo hacemos para que sea una sociedad, impuestos en una sociedad libre, justa? ¿Cómo se hace eso? Y escribió un ensayo extraordinario sobre los Principles of the Just Taxation, y que al final llegó a la conclusión de que el sistema fiscal justo solamente puede ser el sistema que todos aceptemos. O sea, tiene que ser aprobado por unanimidad, o prácticamente por unanimidad. Y si no, no va a ser justo. O sea que fijaros qué cosa más curiosa. Al final, para que Hacienda seamos todos cariño, lo que tendríamos que hacer es ser todos de verdad. Es decir, que lo aceptáramos de verdad y no como sucede en la práctica. Bueno, pues muchas gracias. Me he excedido unos minutos, pero bueno. Muchas gracias, Carlos. Me ha encantado.
Y lo primero que voy a hacer después de la clase es voy a pedir el libro porque me parece extraordinario y muy importante. Es un tema importantísimo y estoy totalmente de acuerdo con todo, que es la retórica que han desarrollado es engaña muy bien, nos engaña totalmente. Y hay incoherencias ahí también, ¿no? Porque si el Estado digo yo soy tú, entonces no puede haber contrato social, porque un contrato con uno mismo no sería como más bien una promesa, ¿no? A lo mejor yo me prometo que voy a hacer ejercicio todos los días, ¿no? Y quería decir que también a María conozco, claro, obviamente, pero Luis Daniel Ávila también ha sido alumno aquí del máster nuestro. Lo sé. Así que lo conozco también. Y me alegro mucho que habéis escrito este libro. Yo creo que es muy importante. Pero ahora quiero abrir para que todos los alumnos aquí pues pregunten sus dudas. ¿Cómo puedo hacer para que no se nos pise? Ahí se ha ido la voz. ¿Me oye a mí? Es que estamos en el aula. Ahora yo creo que me oye, ¿verdad? Sí, yo te oigo a ti. Sí. Vale, estupendo. Sí, es que se silenció el profesor Bagul para que no nos pisáramos. Vale. Bueno, enhorabuena y muchas gracias. En Gracias, cuanto a su libro, en una de las entrevistas le he escuchado también cómo el gobierno suele acudir a sus intelectuales y en una noche vieja, cuando el profesor Bagul todavía estaba en su país natal, como usted muy bien me hizo recordar a Concha Velasco cantando que viva el IVA. Y en días muy recientes he leído a Marisa Paredes, o la he visto en un corte, en la que ella aboga porque hay que subir mucho los impuestos ahora mismo en una situación como la que está, menos a su sector, por supuesto. Que también me resultó, bueno, gracioso no es la palabra. Pero quería aprovechar, si usted tiene a bien, aprovechando que usted es un experto en muchas cosas, pero en Adam Smith, entre otras cosas, si le puedo hacer una pregunta, una directamente sobre las obras de Adam Smith y otra en relación a la religión, que también disfruté mucho leyendo sus 10 mandamientos liberales en una entrevista. Se lo hago muy rápido. La primera es, ¿qué opinión le merece la aparente contradicción, en caso de que la hubiere, pues, obviamente, entre la defensa que hace de la solidaridad como fuente que impulsa a la sociedad Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales y, por contra, sea el interés propio lo que se convirtió en el motivo primario o fundamental en su obra La riqueza de las naciones, en caso de que hubiera esa contradicción? Y si quiere la formulo ya la siguiente y ya responde usted a lo que considere. Es en cómo había afectado la religión a la historia del pensamiento económico. En una entrevista a Murray Rothbard le hicieron esa pregunta y su respuesta fue: estoy convencido de que Adam Smith, quien provenía de la tradición calvinista, sesgó toda la teoría del valor al enfatizar el sufrimiento del trabajo, típico de un puritano. Toda la tradición del coste objetivo salió de allí. Y bueno, pues era abusar de su sapiencia y ver qué opinión le merecía esa afirmación de Rothbard. Y muchas gracias por su amabilidad y predisposición en todo momento. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. El primer asunto que hablas es un asunto muy célebre y de hecho recibió el nombre de El problema de Adam Smith, porque no parece que sea el mismo autor. O sea, y mira que escribió poco. Él publicó en su vida solamente 2 libros, que son esos 2, Sentimientos Morales y Riqueza de las Naciones, y después al final de su vida dejó a sus albaceas unos ensayos para que los publicaran después de su muerte. Y fueron publicados, se llaman Los Ensayos Filosóficos. Todo eso lo he traducido yo al español, así que le tengo mucho cariño. Y enseguida, pues llamó la atención, porque Sentimientos Morales y Riqueza de las Naciones son enfoques muy distintos. Te tengo que hacer un pequeño resumen. Si a alguien le interesa, en The Review of Austrian Economics escribí un artículo sobre Adam Smith Liberalism, donde hago un resumen de esta cuestión. Los especialistas tienden ahora a pensar que la contradicción no es tal, porque en realidad estos 2 libros son
una parte de un gran esquema mental, un proyecto intelectual que tenía Adam Smith. Y esto lo sabemos porque con el paso del tiempo se fueron descubriendo apuntes de clase de alumnos suyos y que nos permiten dibujar el magno proyecto que él tiene. Y él mismo se da cuenta en la última edición de Sentimientos Morales, el año de su muerte, y dice que esto es un proyecto tan grande que nunca lo va a poder concretar. Porque lo que quería era hablar de Sentimientos Morales, hablar de economía, hablar de filosofía del derecho, que era una de sus especialidades, hablar de la retórica y de las bellas letras. Tenía como un inmenso proyecto que no pudo concretar en forma de libro más que estos dos. Entonces, en ese contexto igual puedes entender que sean las dos obras de un mismo autor y no de autores diferentes. Pero, esto dicho, tienes tu razón. Si tú coges el primer libro y coges el segundo, y son raros, son distintos, tienen un aroma distinto. Yo creo que la única interpretación que te puedo dar es esa que es la mayoritariamente aceptada ahora en la profesión. Con respecto a lo de Rothbard. Rothbard era un genio, yo lo he leído con admiración. Me parece que exagera en su demonización de Adam Smith, de los clásicos en general, pero Adam Smith en particular. No es el primero que lo hace, Schumpeter, tampoco son palabras menores, Schumpeter en su historia del análisis económico dijo que Adam Smith pues, no había descubierto nada. Para ser el padre de la economía clásica, pues esto no. Y Rothbard es peor que Schumpeter por el sentido que lo acusa de haber empujado la teoría del valor hacia el sentido objetivo. Vamos a ver, entendámonos. Smith es un tipo contradictorio, como la mayor parte de la gente. Excluidos, no sé si habéis observado que excluidos vosotros la gente tiene defectos, ¿no? Bueno, pues Smith es contradictorio y su teoría del valor es claramente mala. Pues sí, ¿y qué problema hay? ¿Qué pasa? Ricardo tiene una teoría del valor que es malísima también. Y sin embargo es el autor de la teoría de las ventajas comparativas. Quizá uno de los mayores avances que han hecho los economistas nunca. O sea, esa intuición, Mises la llama en la acción humana la ley de la asociación, ¿no? Y dice, yo creo que completamente la verdad. Ricardo era un genio, descubrió esto, que fue genial, pero la aplicó al comercio exterior, cuando se aplica a todo lo demás, ¿no? O sea que en todo caso pasa esto mismo. Y creo que además, Rothbard me parece que es particularmente injusto en esto diciendo que la culpa eran de los protestantes. Vamos a ver, parece ser que los grandes pensadores católicos españoles, los escolásticos, que son gente tan extraordinaria, esa gente después su influencia pudo haber trazado el siguiente itinerario. Puede haber ido al norte de Europa, puede haber ido a Holanda, que era el centro comercial importante después de España, y de Holanda pudo haber cruzado el mar hacia Escocia. Y de esto solamente estoy tocando solamente de oídas, porque yo no lo he investigado. Pero hay gente que esto lo ha investigado con más profundidad, ¿no? Y entonces yo creo que para la hora de hacer estas valoraciones, yo desde luego me quedo con Hayek. Prefiero a Hayek porque lo que hace es intentar entresacar lo que de verdad es importante para la historia, para la libertad, digamos, desde el punto de vista de la libertad. ¿Qué importa de Smith? Y que Smith es un ejemplo de la ilustración liberal. Es el ejemplo de la ilustración que desconfía del racionalismo. Esto es lo importante, agarrémonos y eso tiene una raíz liberal que puede ser trazada a Juan de Mariana, Molina, a través de Pufendorf, Hugo Grocio, todo este itinerario lleno de complejidades y tal, que desemboca en la ilustración que es la buena. Quiere decir, es que los tíos que de verdad valían la pena, y eran Hume, Smith, los escoceses eran los ilustrados que se dieron cuenta al mismo tiempo de la capacidad de la razón y después de sus límites. Esto es completamente capital, es que Smith te dice, rara vez he visto que estos tíos políticos que me hablan de que van a hacer el bien, hagan el bien.
porque no saben, porque la complejidad, porque la mano invisible, por lo que quieras, pero ese es el enfoque que hay que coger y que hay que poner en valor. Y la teoría, hablando de valor, la teoría del valor, pues no vale, y ya está, me parece a mí. Perdón, que estoy hablando demasiado, hay varias preguntas. No, al contrario, muchas gracias. No sé si hay manos ahí, ¿se ven o algo? He visto Jorge, manos, sé que Jorge, tenía... Edgar, Sí, Daniel. Jorge. Sí. Profesor, hola, buenas tardes. Encantado de escucharle, siempre es un placer. Además, se hace muy entretenido y se le entiende. También le tengo que decir que le vi una entrevista, bueno, un coloquio sobre liberalismo con la filósofa Adela Cortina y el profesor también Pedro Suárez, y ahí sí que era más denso, ¿eh? Les tengo que decir que eso ya fue palabras mayores. Eso ya fueron... me costó eso y hubo partes que ya... era difícil seguirles, ¿no? Ya era muy, muy denso. Pero mi pregunta no es sobre historia. A mí me gustaría hacer una pregunta, tanto que además le escucho además en la radio desde hace años, sobre futuro. ¿Ve usted alguna posibilidad que de alguna forma, antes de que los que estamos en este mundo desaparezcamos, esto revierta? Es decir, que este estado actual de intervencionismo, de regulación, ¿qué tiene que darse? Ahora lo digo en serio. ¿Tiene que darse una revolución francesa .2 o simplemente que cada uno se busque la vida y nos moriremos y no sé si dentro de 1000 años caerá un meteorito? ¿Qué es lo que tiene, si hay alguna opción para que esto revierta? Muchas gracias, Jorge. No, Revolución Francesa no, eso, no, eso fue uno de los grandes desastres de los últimos siglos y tiene muchísimo que ver con toda la historia del antiliberalismo y con toda la perversión que se produjo en el derecho, los derechos humanos. Fue una cosa tremenda, ¿no? Primero, lo que va a pasar, no lo sé. Yo, como siempre digo, si yo supiera lo que va a pasar, no me levantaría a las 5 de la mañana para ir a trabajar a la radio. Te aseguro que no. Me levantaría mucho más tarde y sería mucho más rico. No sabemos lo que va a pasar. Pero sí podemos detectar algunas cosas a propósito de esto de lo que estamos hablando. Los intervencionistas más inteligentes se están dando cuenta de esto. Por ejemplo, un economista italiano que se llama Tanzi, Vito Tanzi, escribió un libro, fue economista jefe del Fondo Monetario durante años, un tío inteligentísimo, y escribió un libro hace pocos años hablando exactamente de esto y previendo que ese umbral ante el cual la legitimidad del Estado empieza a ser cuestionada, y dice el tío, no lleguemos a eso, y entonces para evitarlo, ya están proponiendo reducir el Estado, achicarlo, pone muchísima atención al caso de los nórdicos, porque suben y después bajan. Entonces, esta idea yo creo que tiene valor. En nuestro país y en otros, de pronto la cuestión de la fiscalidad ha dejado de ser políticamente marginal, cuando lo era. El mejor ejemplo que conozco es el de Felipe González. Felipe González es de los gobernantes democráticos de mayor éxito de la historia del mundo. ¿Okay? Ganó 4 elecciones seguidas. 4, 3 con mayoría absoluta, o sea, es la recontrapeda. Bueno, en cada elección había subido los impuestos con respecto a la elección anterior. Y lo que yo digo es que ahora eso me parece difícil que pase. De pronto, los impuestos que estaban en el margen del debate político están en el centro. No hay más que ver lo que está pasando ahora mismo, en Madrid, ahora mismo, donde está Isabel Díaz Ayuso, que es una especie ¿cómo no sé cómo le llaman eso? De animal político. La tipa igual no es doctora en nada. El doctor es Pablo Iglesias. Ella igual no es doctora en nada, pero debe haber levantado la vista y debe haber echado un vistazo, ¿no? Que es una cosa que rara vez hacen los académicos. Debe haber echado un vistazo y debe haber dicho, caray, esta cosa de los impuestos igual a la gente ahora le importa. Hace 20 años no, pero ahora sí le importa. Y cogió la bandera y de pronto se convirtió en Juana de Arco. Pero es impresionante, una tía que nadie daba un duro por ella y de pronto es Margaret Thatcher. Pero es evidente que ha captado algo que estaba en la gente, que no estaba en los políticos, en la gente sí.
Y inmediatamente los otros políticos, que son malos pero no estúpidos, se dieron cuenta. Y rápidamente, no, los impuestos, no, nosotros también vamos a bajarlos, no sé qué, no sé qué. Todo esto indica que algo está pasando. Te pongo otro ejemplo. Hace no mucho ha habido manifestaciones en nuestro país en contra del impuesto de sucesiones. Manifestaciones públicas contra los impuestos. Lágrimas caían de mis ojos liberales, emocionado ante espectáculos, manifestaciones en Sevilla, en Oviedo, donde todos los trucos los trucos que denunciamos en el libro, se ve que la gente también sabe que son trucos. Entonces, cuando te dicen no, porque los impuestos los va a pagar otro a determinado nivel de la presión fiscal, sabes que es mentira. Y entonces cuando te lo dicen, reaccionas. O cuando te dicen, no, el impuesto de sucesiones solamente es para los millonarios. Y dice, millonario, si le pasó a mi tía, le pasó a mi tío, no sé qué. La noción de que te explotan y te exprimen, oye, yo no sé lo que va a pasar, pero si hay alguna señal de optimismo, por así decirlo, pues yo creo que la tenemos delante, ¿no te parece? Sí, de acuerdo, muchísimas gracias. Estoy de acuerdo. Gracias. Está Edgar y Daniel, levanta la mano. Buenas tardes, profesor Rodríguez Brown. Hola. Antes que nada, agradecerle que comparta con nosotros. Es un honor, la verdad, tenerlo aquí. Usted es bien conocido en el mundo académico. También sus libros, sus traducciones, sus libros universitarios y también sus libros de divulgación. Así que, bueno, yo reconozco su figura y por lo mismo le quería preguntar, ¿qué piensa, por ejemplo, porque usted que tiene todo el rigor académico, que de repente en el movimiento surjan ciertas figuras que de repente no son tan rigurosas académicamente? Es decir, hay alguien que tiene mucho impacto mediático y rápido, pues dicen que saque un libro y sale el libro y la verdad es que a veces el libro deja que desear. Entonces, ¿usted qué piensa de esa estrategia? Es decir, ¿se le puede disculpar a alguien que no tenga el rigor académico esperado, al menos con el pretexto de que es mediático y que atrae a mucha gente? Quisiera su opinión al respecto. Gracias. Yo creo que hay un abanico de posibilidades, ¿no? Que cada cual puede hacer lo que le parezca o lo que te dé la cabeza, lo que te dé el mercado. Siempre se nos ha acusado a los liberales que no tenemos, en realidad se nos acusa de dos cosas. Primero, que no tenemos rigor académico y que no tenemos capacidad mediática, ¿no? Pues veamos, el primer punto se debe a que en realidad entre el predominio del keynesianismo en la macroeconomía y de la teoría neoclásica en la microeconomía tendió a marginar a los liberales. Y entonces parecía que la cosa seria, por así decirlo, en hacienda pública era Musgrave, ¿no? Porque muchos años después vino Buchanan, pero primero vino Musgrave. Bueno, pues oye, lentamente nos hemos ido abriendo camino y tanto en el mundo académico como también en el mundo mediático. Podemos recordar en los años 60, una de las páginas del periódicos de revistas más conocidas era el debate que tenían Samuelson y Friedman, que eran dos primeras figuras de la teoría económica, ¿no? Uno keynesiano y otro más liberal. Y debatían en la revista, creo que era Newsweek en Estados Unidos. O sea que, digamos que tienes que hacer lo que te parezca. Adam Smith, por ejemplo, le aterraban los periódicos y decía, nunca permito que mi nombre aparezca en un diario. Bueno, pues sí, algunos son así y otros son de otra manera, ¿no? Tú puedes ser una persona rigurosa, aunque escribas en un periódico, ¿sabes? Lo que tienes que tener es la conciencia de que los mensajes tienen que ser distintos. Porque no es lo mismo una tesis doctoral que un artículo de un periódico.
Porque una tesis doctoral puede tener 500 páginas y un artículo de periódico, si tiene 500 palabras, ya es bastante, ¿eh? Entonces es evidente que el contenido de los mensajes, la forma de los mensajes, tiene que ser distinta. Ahora bien, tu calidad, tu rigor intelectual, las normas de la lógica, la relación entre lo que dices y la contrastación empírica, oye, vale para los dos, ¿eh? Vale para los dos. Y a menudo sucede, como conocemos muy bien en el mundo académico, que la ignorancia queda tapada si pones muchas páginas, ¿no? Y si los errores tienen muchas páginas, se te tapan, ¿no? Yo creo que cada cual tiene que buscar el camino que más le conviene y aceptar que las diferencias existen. Quiero decir, tú no puedes pretender escribir una tesis doctoral como un artículo del periódico y no puedes escribir un artículo del periódico como una tesis doctoral. Pero los dos mensajes me parece que son válidos si los haces con rigor. Y por último, una cosa más. Smith y Popper también tienen esta cosa maravillosa, y es que denuncian a los que son dramáticos. Smith dice, esos moralistas quejumbrosos y melancólicos que siempre nos reprochan que vivamos bien, ¿no? Y Popper decía una cosa muy buena, dice, si usted quiere tener prestigio intelectual, diga que todo va mal. Porque si dice que todo va mal, enseguida van a decir, oh, qué pensador más profundo este señor Rodríguez Brown que ha dicho que todo va mal. Pero si dice que la cosa más o menos va bien, te consideran un pensador poco importante. Venga, muchas gracias, Edgar. Siguiente, Daniel. Pues buenas tardes y agradecerle que esté con nosotros. Eran dos preguntas muy simples. La primera, si ha leído el libro de El infiel y el profesor de Rasmussen, este de aquí, y qué opinión le merece, porque a mí me encantó. Me parece un libro muy, muy bonito con las cartas que se enviaban Hume y Adam Smith. Y la segunda, preguntarle qué libro o libros considera usted que todo estudiante de economía debería leer. Caray. Empecemos por esta segunda, que es más difícil. Es más difícil. ¿Te refieres a una persona que no sepa nada de economía? A nosotros. Bueno, o sea... No, con bagaje ya... Bueno, pues entonces ya está. Si ya has leído los rudimentos, has leído los rudimentos, has leído los buenos manuales de introducción, los de software, los de ¿no? Economía básica, algunos de esos, has leído todo eso, tú. O sea, que todo economista debería leer. Para ponerla. Eso la verdad es que no estoy muy seguro. Además, no estoy muy seguro que la gente deba leer. Eso, que la gente lea lo que quiera. Pero... Perdone, profesor, que interrumpa, pero en ese sentido sí, los manuales que decía, porque yo me he dado cuenta que hay manuales magníficos antes de los 90 y a partir de los 90 empieza. Entonces, si puede aún así, porque a veces creemos que sabemos, pero es bueno volver a los orígenes, a las fuentes. Luego, si puede decir algo en ese sentido, sí que se lo agradecería yo muchísimo. Pues la verdad es que yo he leído los manuales que estudiábamos en la facultad, digamos, de micro y de macro, obviamente antes de la etapa actual, pero a mí no me parecían que estuvieran mal, ¿eh? A mí Castañeda me encanta. Bueno, claro, Castañeda era la pera. Castañeda era la pera. Me alegro mucho que lo menciones porque fue profesor mío. Yo hice el doctorado con él y fue un placer porque como todo el mundo le tenía miedo, no había alumnos. y entonces nos pasamos un año entero haciendo las ecuaciones de Higgs del equilibrio general en valor y capital. Yo creo que esos manuales son bastante antiguos. Hay otro que es muy bonito, de un alemán, que se llamó Stackelberg. Este manual está muy bien y es un manual de los años 60. Stackelberg vivió y murió en España y era un economista muy destacado. Ese
Me han dicho, alguien me comentó el otro día que lo iban a publicar otra vez. Von Stackelberg, yo creo que se llama Principios de Teoría Económica. Me gustaría que le echarais un vistazo cuando salga. Daniel, le puedes echar un vistazo y me comentas a ver qué te pareció. Y, bueno, perdóname, la pregunta primera. Es magnífico ese libro, magnífico, y he escrito sobre él. Lo puedes encontrar en mi blog, en carlosrodriguezbrown.com. Lo buscas y ahí encuentras la reseña que hice. Me pareció extraordinario, no solamente por lo bien escrito que está, como cuenta la amistad de estas dos grandísimas figuras, David Hume y Adam Smith, sino además porque pone el dedo en la llaga de la cuestión que hablábamos antes. Pone el dedo en la llaga de decir que esta gente sí era liberal. Y era liberal, claro, no son liberales como Rothbard, pues porque nadie es como Rothbard salvo Rothbard. O a lo mejor ni siquiera él es como Rothbard. Pero Smith no es evidentemente como Rothbard. Pero en el libro queda muy claro que con todos sus matices, todo su pragmatismo, toda su moderación, Hume y Smith tienen el enfoque correcto, por así decirlo, conveniente de la Ilustración, que es el enfoque liberal. Y es que te meten la razón por un lado y te la quitan por otro. Te meten la razón para que pienses y descubras la verdad y te la quitan diciendo, ojo, no vaya usted a caer en la fatal arrogancia de creer que usted sabe y por lo tanto me va a organizar la sociedad de arriba abajo. Es que una vez que si ese mensaje cala, pues ya está. Si ese mensaje cala, ya está. En el momento que la gente levanta la mano para protestar y decir, ¿y usted cómo lo sabe? ¿Usted cómo sabe? ¿Usted cómo sabe que va a pasar y que me quiere organizar toda la sociedad augurándome el diluvio universal o lo que sea? ¿Entiendes? A mí me parece que es un libro estupendo para en realidad para cualquier persona, pero para los pensadores y los liberales es un libro importante que te reconcilia con esta gente. O sea que igual el ejercicio bonito es leer primero a Rothbard y después a Rasmussen y ver que se puede sacar un promedio. Muchas gracias, profesor. Gracias. Uy, que ya estamos casi en las 7. Pues, José María, ¿tú tienes una pregunta? Sí, yo no lo veo. No se te oye, Chema. ¿Me escucháis? ¿Ahora me escucháis? Ahora sí. Perdona. Bueno. Me gustaría agradecer lo primero, profesor, que esté con nosotros y que nos haya contado tantas cosas. A mí, al principio de la charla, comentaba que un tipo impositivo de 1/3 era para matar a un rey, que un 50% era una dictadura y nosotros vivimos casi más de un 50%. La sociedad no se conmueve, no se moviliza y no hay una oposición clara. A mí me gustaría saber cuál es su opinión de por qué pasa esto, por qué la gente, en la cual me incluyo, nos incluimos, estamos acostumbrados a vivir en una sociedad en la que esto se pasa y pasa de forma continua y no hacemos nada. Y luego me gustaría también saber su opinión, porque hablaba antes de los umbrales, me gustaría saber cuál es el umbral en el que se mueven estas sociedades, porque hablaba de un 50% y de qué depende este umbral. Es decir, ¿cómo manejan los políticos estos umbrales y de qué depende que sea un 50, un 60, un 70? Muchas gracias. Una cosa, me olvidé de deciros. Me tenéis que hacer preguntas que yo sepa responder. Porque ya con la vejez y con la calvicie yo no soporto más humillaciones. Son preguntas muy buenas y no tengo respuesta. No tengo respuesta, sobre todo para la segunda, ¿no? No sabemos. No sabemos. La clave del asunto, sospecho, es tomar conciencia de que ese umbral existe. Es muy importante que de pronto nos percatemos de que existe ese umbral y que de pronto la relación entre las personas y el Estado no está petrificada y puede cambiar.
y la gente puede tomar algún tipo de resistencia, que puede ser desde la manifestación callejera hasta la evasión fiscal o hasta el castigo electoral de los gobernantes que suben los impuestos. Pero que existe ese umbral. Y además existe con una fiscalidad, es otro asunto que prestamos mucha atención en el libro, que hace todo lo posible por ocultarse. Es que es impresionante todo el Estado que dice que lo amamos, hace todo lo posible por ocultar sus costes, ocultar la fiscalidad, todo lo tapa, lo mete en precio, lo mete en deuda, hace lo que sea para que no se note esa presión fiscal, precisamente porque el Estado es consciente de que ese umbral existe, pero no te puedo dar una definición, ¿no? Y después, ¿por qué la gente no protesta? Como te dije al principio, la clave es la capacidad legitimadora del sistema democrático, que es realmente muy poderoso. Es tan poderoso que la gente automáticamente identifica democracia con libertad. Y el otro día en mi radio, en Onda Cero, Isabel Díaz Ayuso dijo una frase que yo dije, esta mujer, Dios santo, pero parece que está hablando Hayek. De verdad, ¿eh? De verdad. En el año 1986 entrevisté a Hayek en Madrid. Esa entrevista está por ahí, está publicada en la Revista de Occidente. Y hablamos de esto y le dije, hablamos de la democracia y me dijo Hayek, no es lo mismo democracia que libertad. Lo contrario de dictadura no es democracia. Lo contrario de dictadura es libertad. Y una democracia puede ser muy opresiva. ¿Okay? Hayek me lo dijo a mí en 1986. Y ayer o antes de ayer va y lo dice Isabel Díaz Ayuso en la radio. Claro, provocó un desconcierto entre todos los periodistas que dicen, qué barbaridad, qué cosas ha dicho. Y dije, pues caray, lo que ha dicho es la verdad. Y esta mujer que dice estas cosas, pues de pronto resulta que igual va y la gente la vota muchísimo, ¿no? Entonces, hay algunas señales de que las cosas pueden cambiar a mejor, pero no tengo ni idea. Pero por lo menos que tengamos algo de esperanza para no tener una visión así tan lúgubre de la vida, ¿no os parece? Muchísimas gracias, Carlos. Me gusta muchísimo también que has terminado con este mensaje de optimismo y ha sido un gran placer, privilegio estar contigo y me alegro mucho de verte y que estés bien. Perfecto. Filip, que muchísimas gracias también a Ricardo Romero y a todos vosotros. Hasta pronto. Muchas gracias, adiós. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Muchas Adiós. gracias.